Y aquí en BTV Noticias ahora recibimos a Eduardo Botinelli para hablar de la discusión de colonización. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Qué manera de instalarse temas en la agenda, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tenemos, por lo menos, cada tanto tenemos algún... No, digo, todavía no se empezó a discutir los temas centrales del gobierno, pero no nos ha faltado agenda de noticias. No, tal cual. Pero todavía no se entraron a discutir los temas más relevantes que va a tener este año, sin dudas. Pero de colonización, si bien el tema en sí, y saliendo un poco de la lógica de la noticia política y la pelea política, pone arriba de la mesa unas diferencias ideológicas muy relevantes y que en el fondo es lo que se discute. O sea, es una diferencia ideológica en el más sentido profundo del término. Es decir, bueno, tiene que ver con la concepción que se tiene sobre el rol del Estado, sobre el rol de los privados, sobre la injerencia o no del Estado, que no es nueva. Es decir, esta discusión se vino dando justamente a partir de la creación del Instituto Nacional de Colonización, donde el país salía de, el mundo salía o estaba saliendo de la crisis de la década del 30, de la Segunda Guerra Mundial, y en el país teníamos un alto nivel de concentración de la tierra, con grandes unidades productivas o improductivas o con poca productividad, y un nuevo impulso del rol del Estado en básicamente en esta política, digamos, de distribución de la tierra. Entonces, en el año 48 se termina aprobando la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización con la idea justamente de la adquisición de tierras por parte del Estado para redistribuirla entre colonos, para promover la erradicación rural de familias productoras, para evitar la especulación y la concentración de la tierra y estimular una estructura agraria basada en pequeñas y medianas explotaciones, es decir, salir de esas grandes explotaciones y generar un mecanismo que llevara a que las familias se radicaran y que en unidades más pequeñas. Y ese era el impulso que tenía, con la idea puesta arriba de la mesa del lado del Partido Colorado, es decir, básicamente con un impulso inicial de Tomás Berreta, con Luis Valleverre, siendo el presidente de la República en ese momento, impulsando esta ley, y en la oposición aparecía el Partido Nacional, es decir, en aquel momento era gobierno Colorado, oposición del Partido Nacional, y de alguna forma esta discusión visibilizó una fractura interna en el Partido Nacional. Estamos hablando de una discusión que se dio a nivel político hace 100 años, casi 100 años, muestra lo que era la visión de la clase política uruguaya de aquel entonces, ¿no? De visualizar en el mediano y largo plazo los problemas que enfrentaba el país, pero además también de lo que decís vos, que hay veces que en loop los problemas con distintos actores, los discursos, se repiten, porque lo que está en el fondo es el tema ideológico. Claro. Y hoy también está en el fondo el tema sin duda. Yo se lo pregunté a Silva, la primera pregunta que le hago a Silva en la entrevista acá es, vamos a aclarar de qué se habla. ¿Esto es un tema ideológico o un tema del negocio coyuntural de ahí? Se empieza, porque eso hay que ponerlo arriba de la mesa. Bueno, porque muchas veces quedamos mirando el caso puntual y la discusión puntual, si es esta estancia o no es la estancia, cómo está hecha, cómo fue el procedimiento. Se mezcla también los temas del presidente de colonización como si fuera todo más o menos lo mismo. Y en el fondo lo que está es esa discusión, porque incluso el Partido Nacional tenía una división ideológica entre quienes eran más proclives al libre mercado, que se oponían a la creación del Instituto Nacional de Colonización, y por otro lado, una mirada más nacionalista del Estado social como garante o como articulador de una política pública que llevara adelante ese proyecto. Entonces, de alguna forma, en aquel momento ya había claramente establecida diferencias ideológicas que atravesaban el Partido Nacional, que ya tenía decisiones y terminó siendo, digamos, uno de los lugares donde más se visualizó esas diferencias ideológicas, por un lado con el Partido Nacional, el herrerismo, y por otro lado lo que ya estaba formado en aquel momento, el Partido Nacional Independiente. Mirá qué interesante esto que estás planteando, porque lo que me está faltando ahora en esta discusión, no ha habido, por el momento públicamente por lo menos, un dirigente del Partido Nacional que recoja el guante, llamémosle así, wilsonista, o de raíces de ese Partido Nacional con profundas raíces agropecuarias, pero con una mirada más
estatista, llamémosle así, como garante. En la discusión es como que se ha plantado el Partido Nacional contrario a esta, pero no se han presentado fisuras internas en el Partido Nacional. No, en esta ocasión no como tenemos... el wilsonismo no ahí se ha aparecido. apagado un poquito, Sí. o el ala wilsonista, para identificarlo de alguna manera. Sí, sí, y el rol del Estado en este punto en particular, en otros han aparecido diferencias, en este en particular creo que tiene que ver mucho con la coyuntura política, ¿no? Es decir, que las cuestiones ideológicas quedan un poco opacadas a partir de una discusión política en torno a un hecho puntual y no se está discutiendo el fondo de la cuestión, o por lo menos se evita discutirlas, ¿no? ¿Qué otras vertientes tiene esta discusión que se está dando ahora? Bueno, esto que veníamos hablando un poco de la vertiente ideológica político-partidaria, si se quiere. Pero, así como no es una discusión nueva, hay cuestiones que siguen vigentes y que son visualizadas públicamente, no necesariamente por los partidos políticos, pero sí por organizaciones o asociaciones vinculadas al agro, ¿no? Las gremiales vinculadas al agro. Entonces tenemos una primera placa que muestra un extracto bastante corto de lo que fue el comunicado de la Asociación Rural del Uruguay ante este hecho particular, pero que en el fondo, digamos, muestra cuál es el enfoque que le da. Y dice, bueno, la decisión del organismo incrementa la carga sobre el Estado, generando mayores costos, subsidios, déficit fiscal y presión impositiva, en lugar de atraer inversiones privadas y fomentar el desarrollo productivo. Toda una definición ideológica. Es una definición. Y vamos a ver la contracara. La otra es el comunicado que lanzó la Comisión Nacional de Fomento Rural. Y lo que dice es: la política de acceso a la tierra para la producción familiar debe desarrollarse independientemente de quién gobierne, constituyéndose en una política de Estado. La colonización genera riqueza genuina, desarrolla las economías locales, genera puestos de trabajo directos e indirectos, desarrollo territorial y arraigo en el medio rural. Es decir, estos dos comunicados muestran claramente diferencias de concepción ideológica sobre el rol del Estado, sobre la política en sí de tierras, y queda expresado en palabras concretas. Es decir, no es un artilugio, no, claramente uno dice esto incrementa el gasto sobre el Estado y además de alguna forma evita que vengan más inversiones y fomentar el desarrollo productivo, y por el otro lado se dice lo inverso, totalmente lo inverso, ¿no? Entonces, de un lado aparece un enfoque más desarrollista, más con un enfoque ideológico del uso del Estado como herramienta para redistribuir tierras con determinados criterios, también como herramienta de arraigo en el campo, y considera también una forma de desconcentrar la tierra. Del otro lado aparece una visión más del libre mercado, ¿no? Más con una visión crítica del Estado como comprador de tierras y con elementos que distorsionan el mercado. Entonces, desde el punto de vista de las organizaciones, lo podemos ver así; desde el punto de vista político-partidario, podemos ver también que empiezan a aparecer en estos discursos las diferencias ideológicas. Por un lado, el Frente Amplio. Cabildo Abierto no se ha metido mucho, pero está también en sus bases. ¿Sabés que me río? Porque es tan bueno el análisis que haces, que yo voy atando cabos mentales. Fíjate que a la interna del Frente Amplio también, el Partido Comunista casi no se expresó. Legisladores más a la izquierda, eso de mirada urbana, sindical, la verdad, ni han hablado. Hay una fuerte, firme, abroquelada defensa del MPP, con legisladores que de repente son de perfil urbano, Sebastián Sabini, que uno los tiene tan con perfil agropecuario, pero que salieron a copar la parada claramente en defensa de esto. Y apareció Done y dijo, bueno, hay que rediscutir, es una buena oportunidad para que nos planteemos la rediscusión del rol de la... O sea, también ahí queda patentizado los distintos perfiles que hay, incluso a nivel de interna del gobierno, con personas de perfil más liberal, como el caso de Done, con personas más de perfil agropecuario, como es el MVP, y con perfiles más urbanos, si se quiere, sindicalistas, de un tema que realmente no les mueve la aguja. Sí, tal cual. Entonces, perdón, y te quiero sumar esto, porque lo pregunté, realmente uno no puede leer todo lo que hay al respecto sobre este asunto, pero a mí me llamó la atención el voto en contra del Partido Colorado. La información que yo recabé es que el Partido Colorado ya le dijo, cuando ni bien se planteó este asunto al presidente de colonización actual,
Le dijo, nosotros no vamos a votar, pero no porque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. No vamos a votar porque hay un director saliente y uno que recién está llegando. Y no creemos que sea conveniente, pero más por una cuestión de forma que de fondo. Bueno, lo que pasa es que ahí también en el Partido Colorado aparecen algunas contradicciones sobre el rol de colonización. Porque también en el Partido Colorado existe lo que en el Partido Nacional se dio en aquel momento de creación. El Partido Colorado tiene una vertiente. Y con un Bordaberry más crítico y con un ala un poco más ballista, claro, más defensora. Bueno, entonces, ahí también hay algún tipo de contradicción en el sentido de diferencias ideológicas sobre el punto específico de colonización, pero que también abarca un poco sobre el rol del Estado, hasta dónde debe llegar o hasta dónde no. ¿Y qué otras cosas podemos marcar de esta No, diferencia? y lo último básicamente tiene que ver, bueno, los partidos ya lo hablamos, lo que hicieron los gobiernos. Y cuando uno mira las compras de tierra que ha habido en las últimas décadas, se ve claramente que hubo una presencia importante del Estado en la compra de tierras a través del Instituto Nacional de Colonización en los gobiernos del Frente Amplio, y que más allá de la pandemia, más allá de restricciones presupuestales, el gobierno de la calle Pou tuvo inversiones menores Sí, en las de hecho, tierras. el gobierno de la calle Pou prohibió la compra de tierras 2020, 2021 y 2022. Compró tierras solamente en 2023 y 2024 por cuestiones presupuestales. Bueno, entonces, está bien, puede haber, sí, una explicación a partir de temas presupuestales. No, pero hay una definición ideológica. Pero ¿no? sin dudas, en el fondo, lo que termina mostrando es que la acción de gobierno también refleja diferencias ideológicas, que muchas veces quedan subsumidas porque en lo macro aparecen pocas diferencias. Pero cuando empezamos a ver algunas políticas en particular, se notan las diferencias ideológicas en el ejercicio del gobierno, no solamente en la discusión política, sino también en el ejercicio del gobierno. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Placer. Muchas gracias.